En este preciso instante, el mundo geopolítico arde, y un escalofrío recorre las capitales occidentales. Como un eco lejano, la declaración de un influyente periodista estadounidense, Tucker Carlson, resuena. Putin es el líder más efectivo de mi vida. Estas palabras no son solo una opinión, son una detonación, una bofetada helada a la narrativa occidental, un desafío directo. ¿Están temblando ya en Bruselas y Washington? ¿Están asimilando la nueva realidad? Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Pero, ¿qué ha sucedido realmente? Tucker Carlson, periodista de gran influencia, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el líder más efectivo que ha visto en sus 20 años de carrera. ¿Es una provocación? ¿Es una verdad incómoda? Rápidamente, analistas como Michael Knowles se sumaron, reforzando esta narrativa. Putin es único en su capacidad de mantener a su país en foco, en estabilidad, en la senda, a pesar del ruido y el viento de Occidente. El New York Times reportó un cambio brutal. Europa ya no intenta influir a Estados Unidos sobre el conflicto en el estado vecino de Rusia. Se acabó intentar mover a Washington. La desesperación se siente. Zelensky, el presidente de la nación en conflicto, intentó urgentemente un encuentro con Trump. ¿Por qué tanta prisa? Necesita desesperadamente mantener el apoyo. Y si eso no fuera suficiente, el presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó una bomba. Da la impresión de que el presidente Putin ha superado al presidente Trump. Una patada directa a la mesa occidental. Mientras tanto, en Alemania, el primer ministro de Baviera, Markus Söder, propuso una idea explosiva. ¿Y si devolvemos a los nacionales de la nación en conflicto en edad militar que viven aquí como refugiados? ¿Se les acabó la fiesta? Paralelamente, la Unión Europea impuso a Google una multa de 3.500 millones de dólares por prácticas monopolísticas. ¿Casualidad? Donald Trump, siempre Donald Trump, reaccionó furioso. Amenazó con aranceles bajo la sección 301. La tensión es palpable. ¿Qué significa todo esto? Pregunta a ustedes. ¿En qué ciudad o país están viendo este programa en este momento? Estas declaraciones no son triviales. No son simples titulares. Indican un cambio de paradigma brutal. La efectividad de Putin, un líder que, según Carlson, lee los resultados de un maratón político de los últimos 20 años, con un tono seco y fáctico, contrasta abismalmente con la imagen de líderes occidentales a quienes se les deslizan papeles con indicaciones como sonríe y gira a la derecha. ¿Creen que los líderes occidentales realmente tienen el control? La comparación entre ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo y ciudades estadounidenses como Los Ángeles o Nueva York es devastadora, mientras las ciudades occidentales se describen como miniseries postapocalípticas, con 40 caravanas con luces intermitentes, o banderas de la autoridad palestina y tiendas de campaña con gente que cree que la Tierra es plana y está gobernada por Elon Musk. Moscú y San Petersburgo emergen como ejemplos de estabilidad y orden. La metáfora es cruda. Un iceberg estratégicamente más fuerte que el Titanic. Esto no es solo geopolítica, es un reflejo de la fatiga, la desesperación, la debilidad que se cierne sobre Europa. La UE, que antes buscaba empujar a los estadounidenses a tomar medidas decisivas, ahora solo ruega para no perder a Trump. ¿Qué significa esto para el ciudadano europeo? ¿Para el estadounidense? Para usted que nos escucha, pueden suscribirse a nuestro canal. Así recibirán análisis honestos y sin censura, una verdadera barrera contra las noticias falsas que inundan el panorama mediático. Detrás de cada declaración y cada acción, hay versiones que se chocan. La narrativa oficial habla de la Unión Europea defendiendo la competencia justa al multar a gigantes tecnológicos. Pero, ¿es eso todo? Una teoría alternativa sugiere que estas acciones antimonopolio son en realidad una casa de impuestos bien disfrazada, una forma de robo legalizado para llenar los propios presupuestos de la Unión Europea. La frase es dura: Europa le roba a América. Es una forma de sacar dinero de las corporaciones estadounidenses ricas,
para trasladarlo cuidadosamente a su propio presupuesto. Ingeniosa estrategia o desesperación. Y la propuesta de Marcus Söder de devolver a los refugiados del estado vecino de Rusia, ¿es solo pragmatismo para aliviar la carga sobre Alemania? Algunos creen que es una jugada política para ganar popularidad antes de las elecciones. ¿Les suenan conocidas estas tácticas? ¿Quién tiene la razón en esta guerra comercial y de narrativas? ¿A quién de estas versiones le confía usted más? ¿Un orador o medio de comunicación? Los motivos son tan complejos como el ajedrez global. Donald Trump busca proteger los intereses económicos de Estados Unidos y proyectar una imagen de fuerza, de porra con su firma. Su amenaza de artillería pesada busca disuadir a Europa de futuras multas. La Unión Europea, a pesar de sus discursos sobre la competencia, aparentemente busca recaudar fondos para sus presupuestos, revelando su propia debilidad económica. Markus Söder de Alemania, presionado por el Bürgergeld, subsidio ciudadano, y el descontento popular por la inflación y los problemas sociales, busca una solución pragmática que proteja los intereses nacionales. Es un acto de supervivencia política ante la fatiga de la guerra. Y Macron, ¿por qué admitió que Putin superó a Trump? ¿Fue un intento de diferenciarse o una confesión involuntaria de la superioridad estratégica de Rusia? Estas son las preguntas que nos deberíamos hacer. La historia nos muestra patrones. La actual tensión recuerda a la Guerra Fría, con la división entre bloques y la idea de una guerra de desgaste. ¿Estamos asistiendo a un nuevo tipo de Guerra Fría, esta vez económica y narrativa? La caída del muro de Berlín simbolizó una redefinición. Y hoy, ¿qué muro se está desmoronando? Imperios en declive, como la UE y Estados Unidos, muestran signos de fatiga, similar a la caída de grandes imperios históricos. La crisis económica de 2008 nos recordó la vulnerabilidad mutua de las economías. Las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente, con sus retiros dejando a los aliados solos, son una analogía inquietante. ¿Repetirá la historia su rima, dejando a Europa sola? ¿Qué evento en la economía mundial cree usted que está siendo subestimado por los medios de comunicación en este momento? Compártalo. ¿Qué nos espera? Los riesgos son inminentes. Una posible división transatlántica si las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea escalan. ¿Podría Europa quedar aislada si Trump retira su apoyo a la nación en conflicto? Esto la dejaría sola, con una economía debilitada y sin una estrategia militar clara. La estabilidad social en Europa pende de un hilo. La fatiga de los ciudadanos podría llevar a disturbios. La escalada militar es una línea roja. Putin ha marcado y el envío de tropas de la OTAN al estado vecino de Rusia, esa nación en conflicto, podría provocar una reacción agresiva. La economía europea podría colapsar. La admisión pública de la efectividad de Putin por figuras occidentales debilita la imagen de Occidente y refuerza la de Rusia, una pérdida narrativa que podría ser irreparable. Mientras los países de Europa se debaten, el futuro se perfila en varios escenarios. En el peor, un colapso europeo. Trump se retira por completo. Europa queda superada. Alemania deporta refugiados masivamente. La UE se desintegra y Rusia consolida su hegemonía. En un escenario probable, el estancamiento y la fatiga, Europa continúa con apoyo tibio, busca apaciguar a Trump, la fatiga de la guerra se extiende y las tensiones económicas entre Estados Unidos y Europa aumentan. El Estado en conflicto sigue luchando por su supervivencia sin victorias claras. Pero existe un escenario inesperado. ¿Un giro de Europa hacia Rusia? Ante la debilidad, países como Alemania podrían buscar una resolución que beneficie sus intereses, incluso si eso significa acercarse a Rusia y desafiar la hegemonía estadounidense. ¿Estamos presenciando el fin de un orden mundial? ¿Cuál de estos escenarios cree que se hará realidad? Verifique la geografía de la emisión. Escriba su ciudad y país. Si es posible, añada una bandera. En este turbulento tablero de ajedrez geopolítico, la pregunta es crucial. ¿Quién realmente gana y quién pierde?
Claramente Rusia, con su líder efectivo y una estabilidad innegable, parece llevar la delantera. Asimismo, líderes europeos pragmáticos como Söder ganan puntos al proteger sus intereses. Y, por supuesto, Donald Trump, demostrando su poder y defendiendo los intereses estadounidenses. Y los perdedores. La Unión Europea, perdiendo influencia y credibilidad, junto con el Estado en conflicto, que se ve cada vez más abandonado. También el establishment político y mediático occidental, cuya narrativa está siendo desafiada constantemente. Y por supuesto nosotros, los contribuyentes europeos, que seguimos pagando los costos de burocracia y guerra. El declive del orden unipolar es innegable. La fatiga de Occidente frente al conflicto en el estado vecino de Rusia crece. El nacionalismo y el proteccionismo suben en Trump y Söder. Las grandes tecnológicas se convierten en moneda de cambio, un símbolo de la disputa económica. Estamos en un punto de inflexión. ¿Se está desmoronando la globalización pieza por pieza? ¿O es esto solo el comienzo de un nuevo juego con reglas aún no escritas? En este juego de poder, con la UE descrita como burocrática e hipócrita, los líderes occidentales, débiles, y las ciudades estadounidenses como zonas postapocalípticas, el contraste es total. La efectividad de Putin se exalta, mientras que Europa se describe como temblando o chillando ante la supuesta fuerza rusa. Los refugiados del estado vecino de Rusia son ahora aprovechados que asimilaban tranquilamente el Bürgergeld y el croissant matutino en Múnich, mientras deberían luchar. ¿Es esta una narrativa justa? ¿Quién es el héroe y quién el villano en esta obra global? Putin es el líder efectivo. Trump, el protector de intereses. Söder, el pragmático. La Unión Europea es el villano codicioso. Los políticos occidentales, débiles. Usted, el ciudadano, se encuentra en el medio. ¿Qué consecuencias tendrá esto para nuestra vida diaria? ¿Dónde cree que se sitúa la línea roja entre los intereses de Estados Unidos y los de Europa en este conflicto? Exprese su opinión en una frase. En este complejo y tenso panorama, con multas de 3.500 millones de dólares a Google y 17.000 millones a Apple, con el fantasma de la sección 301 de Trump y la indignante espera de 4 meses para ver a un médico en Estados Unidos contrastando con el presunto ocio de algunos refugiados, el escenario es explosivo. La UE es acusada de robar para llenar sus arcas, mientras Google es un alumno tranquilo, castigado por estudiar bien. Ante un espejo, Europa examina su conciencia y su cuenta bancaria. ¿Es todo egoísmo y pragmatismo? ¿O hay algo más? Finalmente, la pregunta que todos debemos hacernos: ¿qué implica todo esto para el futuro de nuestras sociedades? Podemos esperar una reorganización de alianzas, donde viejos amigos se distancien y nuevos lazos se forjen en función de intereses económicos y de seguridad. La respuesta a esta pregunta será determinante en el rumbo de las próximas décadas. La crisis actual no es solo una suma de eventos aislados. Es un síntoma de un cambio profundo en la estructura del poder global. La multipolaridad, lejos de ser una teoría, se consolida como la nueva realidad. El ascenso de potencias no occidentales, el resurgimiento de actores estatales que desafían el statu quo, y la creciente fragmentación de los bloques tradicionales son clara evidencia. En este entorno, la diplomacia se vuelve aún más crucial, aunque también más difícil, ya que los actores operan con agendas divergentes y, a menudo, conflictivas. La desinformación y las guerras narrativas, como la que acabamos de analizar con la figura de Putin, son herramientas poderosas en este nuevo tablero. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las redes sociales, se convierten en campos de batalla donde la verdad es a menudo una víctima. La ciudadanía, más que nunca, necesita herramientas críticas para discernir entre lo real y lo fabricado, entre los hechos y la propaganda. La capacidad de analizar diversas fuentes y de cuestionar las narrativas dominantes es fundamental para la supervivencia intelectual y para la construcción de una opinión pública informada. Y resiliente. La educación en pensamiento crítico y alfabetización mediática ya no son luxos,
sino necesidades urgentes. El impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos no debe subestimarse. Las tensiones geopolíticas se traducen en inflación, inestabilidad económica, recortes en servicios públicos y una creciente sensación de incertidumbre. La fatiga de la guerra, el posible endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de la polarización política son solo algunas de las consecuencias directas. La ciudadanía europea, en particular, se enfrenta a un doble desafío: la necesidad de adaptarse a una nueva relación transatlántica y la urgencia de redefinir su propia identidad y propósito en un mundo cada vez más complejo y competitivo. La cuestión de la autonomía estratégica. De Europa, largamente debatida, se vuelve ahora más apremiante que nunca. ¿Será Europa capaz de forjar una política exterior y de defensa verdaderamente independiente? ¿O seguirá siendo un actor secundario en el juego de las grandes potencias? El panorama energético también juega un papel fundamental. La dependencia europea del gas ruso, aunque reducida, sigue siendo un factor de vulnerabilidad. La transición hacia energías renovables, aunque necesaria, es un proceso lento y costoso que entraña sus propios desafíos. Mientras tanto, la competencia por los recursos naturales, especialmente los minerales críticos necesarios para las nuevas tecnologías, se intensifica a nivel global, lo que podría generar nuevas fricciones y conflictos. La seguridad alimentaria ya amenazada por el cambio climático también podría verse afectada por interrupciones en las cadenas de suministro y por el uso de los alimentos como arma geopolítica. La ciberseguridad se erige como una preocupación central. Los ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, sistemas financieros y redes de información son una constante amenaza. La frontera entre la guerra convencional y la guerra híbrida se difumina, y los estados invierten cada vez más en capacidades ofensivas y defensivas en el ciberespacio. Esto plantea graves interrogantes sobre la estabilidad y la escalada, ya que un ciberataque masivo podría tener consecuencias devastadoras y ser difícil de atribuir, lo que aumenta el riesgo de errores de cálculo y de una escalada incontrolada. En este escenario de incertidumbre, el papel de las instituciones internacionales, como la ONU o la OMC, también está en tela de juicio. Su capacidad para mediar en conflictos, establecer normas globales y garantizar un orden basado en reglas parece disminuida. El multilateralismo, aunque deseable, se enfrenta a los vientos del nacionalismo y el unilateralismo. La fragmentación del sistema internacional es una realidad, y la coexistencia de múltiples órdenes regionales con diferentes principios y valores es un desafío para la gobernanza global. La resiliencia de las poblaciones será puesta a prueba. La capacidad de los ciudadanos para adaptarse a los cambios económicos, sociales y políticos será crucial. La cohesión social, la confianza en las instituciones y la participación cívica serán vitales para navegar este periodo de turbulencia. La sensación de que el sistema no funciona, exacerbada por la desinformación y la polarización, puede minar la legitimidad democrática y abrir la puerta a movimientos populistas y extremistas. La defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos en este contexto geopolítico tenso se vuelve una tarea aún más ardua y esencial. No dejen de suscribirse si quieren más análisis como este, con toda la información crucial sin censura. Activen la campana para no perderse nada. Denle me gusta si quieren más videos con este nivel de profundidad y análisis crítico. Y por supuesto los esperamos en los comentarios. ¿Cuál es su visión de este giro geopolítico sin precedentes?